Hola, hola, buenas tardes, queridos televidentes. Bueno, vengo esta tarde a traerles una lectura de la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Pues dice así: falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por las nefandas conductas de los malvados. ¿Por qué este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionables, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos.
su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Así que, queridos hermanos, esto pasa con lo que es los falsos profetas y falsos maestros, como dice aquí, que hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, esto ya desde la antigüedad. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos profetas y estos falsos maestros ya tienen por parte del Señor su condenación lista para el día que Dios ya tiene marcado. Pero lamentablemente muchas personas pues se dejan engañar por estos falsos profetas y falsos maestros porque no tienen el conocimiento suficiente de la Biblia, por no leer la Biblia. Porque si hay algo que tenemos a favor nuestro es tener la Biblia, porque en la Biblia encontramos la verdad de Dios, la palabra fiel de Dios, que Dios es un Dios de verdad, un Dios de justicia y Él no nos va a engañar. Pero lamentablemente entre estos predicadores que se encuentran, no digo todos, pero hay muchos que hoy en día han salido al mundo, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, predicando la palabra de Dios, pero torciendo la palabra de Dios a su conveniencia para poderle sacar dinero a la gente y poder aprovecharse de ellos. Y por eso aquí dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro, porque la palabra de Dios está siendo blasfemado por estos falsos maestros, por estos falsos profetas que se la dan de profetas, apóstoles, maestros y todas estas clases de cosas. Estas clases de cosas, estos títulos que ellos se dan, ¿no? De grandes, ¿no? Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, que el Señor ya tiene una condenación para ellos, como dice aquí. Ya la condenación de ellos no se tarda y su perdición no se duerme. Está ya listo para ellos. Pero aún así ellos no tienen temor de Dios porque tienen tanto amor al dinero, tanto amor a las cosas materiales del mundo, que no les importa torcer la palabra de Dios y blasfemar la palabra de Dios con tal de adquirir lo que ellos quieren, o sea, para tener lo material, porque tienen amor al dinero, porque esto es lo que les da placer a ellos, mientras que los pobres, su grey, los peregrinos, los de la iglesia, pues están siendo evangelizados con una palabra torcida, ¿no? De las santas escrituras de Dios, cuando la palabra de Dios no se puede torcer, porque no es, como digo, la palabra de Dios no se puede torcer, la palabra de Dios no se puede engañar a la gente con la palabra de Dios, ¿eh? No se puede ni poner ni quitar de la Biblia algo, añadírsele o quitársele. No se puede, hermanos. Y esta gente, lamentablemente, pues estos falsos profetas y maestros, pues hacen con la palabra de Dios lo que ellos quieren para su conveniencia, para poder exprimir a la gente, para poder explotarlos con engaños. Como Satanás. Satanás se sabe la Biblia. Satanás se sabe la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis. Pero ¿qué hace él? Con mentiras y engaño tuerce las escrituras de Dios. ¿Vale? Entonces, yo lo que sí digo es que nosotros debemos leer la Biblia, que es la palabra fiel de Dios, porque la verdad es que en ella es la única
manera que nosotros tengamos el conocimiento suficiente para que nadie nos engañe. Si nosotros vamos a una iglesia y escuchamos una prédica, un sermón, escuchemos, pero siempre mirando que todo lo que el pastor está predicando, lo predique con la Biblia, y llegar a la casa y nosotros también leer más Biblia, asegurándonos bien de que todo esto es verdad, ¿vale? Porque no por el hecho de que nos dan 2 o 3 versículos o 2 o 3 pedacitos de la Biblia, nosotros ya nos llenamos la boca diciendo, no, es que claro, es que predican con la Biblia, claro. Es que hasta el diablo predica la Biblia, pero el diablo la predica a medias, porque él es así, dice verdades a medias. Porque de un versículo, por decir un versículo, lo habla hasta la mitad y la otra mitad él se lo oculta. Así es el enemigo. Entonces, estos falsos profetas también hacen lo mismo. Cogen un versículo aquí, cogen un versículo acá, después brincan por acá otro versículo, y así son todas las religiones. Claro, entonces tú vas a poder manipular la palabra a tu conveniencia y como tú quieres que las personas entiendan la palabra de Dios, a tu conveniencia, para que te encajen todas las cosas. Y no se debe de leer en esa manera. La Biblia se debe leer por capítulos completos, ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden y la Biblia está escrita en una forma ordenada. Y si tú no entiendes un capítulo aquí, si no entiendes algo de este capítulo de aquí, tienes que venir y leer el capítulo anterior. Y también puede leerse el capítulo consiguiente, ¿no? El capítulo que sigue, para entender de qué está hablando el Señor. De esa forma, ordenadamente se tiene que leer la Biblia por capítulos enteros. Es la forma correcta de leerla. Pero estos falsos profetas y falsos maestros pues cogen pedacitos de versículos, pedacitos de versículos a su conveniencia para poder ir armando su rompecabezas a su manera, a su conveniencia. Entonces, hermano, no nos dejemos engañar. Busquemos información, busquemos la sana doctrina, busquemos leer la Biblia cada día, más que sea unos minutos. Yo sé que a veces vamos en un tiempo agitado, pero tenemos que dar un pedacito de tiempo a la palabra de Dios. Y tenemos que hacer conciencia de todo esto, la verdad, porque el Señor ya está cerca de venir y lamentablemente a veces yo me pongo a pensar y digo, si yo por mí mismo temo, porque quiero estar bien preparada para el día de la venida del Señor, y si yo sé y lo poco que sé, yo tengo que comunicárselos a ustedes, por eso se los comunico. Que muchos falsos profetas han salido y que no nos dejemos engañar, porque inclusive hasta dentro de mi familia está pasando estas cosas. Por eso, y a mí me da mucha pena por mis familiares que están siendo engañados. Ojalá Dios les quite la venda de los ojos y les abra el conocimiento, el discernimiento, que les dé discernimiento para que ellos puedan discernir las escrituras, porque cualquiera puede leer la Biblia, pero no cualquiera la puede discernir. Para discernirla hay que tener el Espíritu de Dios, y para tener el Espíritu de Dios hay que caminar rectamente. Y es eso. Y es eso, señores. Bueno, esto ha sido por hoy. Un pequeño video sobre esta lectura. Y ya estaremos hablando en otro momento. Ya volveré con una nueva lectura de las Santas Escrituras. Gracias, mis queridos televidentes, y pues que Dios me los bendiga, que Dios les dé mucha sabiduría y que me la dé a mí también para poder seguir adelante. Gracias, queridos hermanos, y bendiciones para todos los que amamos a Dios, y para los que no aman a Dios, pues que la misericordia de Dios los pueda alcanzar. Gracias. Bendiciones.